delicias del reino de Dios, la alegría de anunciar el Evangelio. Jesucristo, el sol de los Andes. Meditación diaria con la palabra de Dios. Lección eucarística. Pedir, reparar, ofrecer, dar gracias y adorar a Dios. Invoquemos la presencia de la Santísima Trinidad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Primera lectura del segundo libro del profeta Samuel. En aquellos días llegó un hombre a avisar a David: todos los israelitas se han puesto de parte de Absalón. Entonces David les dijo a sus servidores que estaban con él en Jerusalén: huyamos pronto, porque si llega Absalón no nos dejará escapar. Salgamos a toda prisa, pues si nos adelanta y nos alcanza, nos matará y pasará a cuchillo a todos los habitantes de la ciudad. Al subir por el monte de los olivos, David iba llorando con la cabeza cubierta y los pies descalzos. Todos sus acompañantes iban también con la cabeza cubierta y llorando. Cuando llegaron a Bejurín, un hombre de la familia de Saúl llamado Semei, hijo de Gera, le salió al encuentro y se puso a seguirlos. Los iba maldiciendo y arrojaba piedras a David y a todos sus hombres. El pueblo y los soldados se agruparon en torno a David. Semei le gritaba: «Fuera de aquí, asesino malvado. El Señor te está castigando por toda la sangre de la casa de Saúl, cuyo trono has usurpado. El Señor ha entregado el trono a tu hijo Absalón, y tú has caído en desgracia porque eres un asesino». Abisai, hijo de Sarbia, le dijo entonces a David: «¿Por qué se ha de poner a maldecir a mi señor ese perro muerto? Déjame ir a donde está y le corto la cabeza». Pero el rey le contestó: «¿Qué le vamos a hacer? Déjalo pues. Si el Señor le ha mandado que me maldiga, ¿quién se atreverá a pedir cuentas?». Enseguida David dijo a Abisai y a todos sus servidores: «Si mi propio hijo quiere matarme, ¿con cuánta mayor razón este hombre de la familia de Saúl? Déjelo que me maldiga, pues se lo ha ordenado el Señor. Tal vez el Señor se apiade de mi aflicción y las maldiciones de hoy me las convierta en bendiciones». Y David y sus hombres prosiguieron su camino. Palabra de Dios. Al Salmo 3 respondemos: «Levántate, Señor, y sálvame, Dios mío. Mira, Señor, cuántos contrarios tengo, y cuántos contra mí se han levantado. Cuántos dicen de mí: ni Dios podrá salvarlo. Levántate, Señor, y sálvame, Dios mío». Mas tú, Señor, eres mi escudo, mi gloria y mi victoria. Desde tu monte santo me respondes cuando mi voz te invoca. Levántate, Señor, y sálvame, Dios mío. En paz me acuesto y duermo, y me despierto, porque el Señor es mi defensa. No temeré a la enorme muchedumbre que me cerca y me acecha. Levántate, Señor, y sálvame, Dios mío. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 5, versículo 1 al 20. En aquel tiempo, después de atravesar el lago de Genesaret, Jesús y sus discípulos llegaron a la otra orilla, a la región de los Genesarenos. Apenas se embarcó Jesús, vino corriendo desde el cementerio un hombre poseído por un espíritu inmundo, que vivía en los sepulcros. Ya ni con cadenas podían sujetarlo. A veces habían intentado sujetarlo con argollas y cadenas, pero él rompía las cadenas y destrozaba las argollas. Nadie tenía fuerzas para dominarlo. Se pasaba días y noches en los sepulcros o en el monte, gritando, golpeándose con piedras. Cuando aquel hombre vio de lejos a Jesús, se echó a correr, vino y se postró ante él y gritó a voz en cuello: «¿Qué quieres tú conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te ruego por Dios Altísimo que no me atormentes». Dijo esto porque Jesús le había mandado al espíritu inmundo que saliera de aquel hombre. Entonces le preguntó Jesús: «¿Cómo te llamas?». Le respondió: «Me llamo Legión, porque somos muchos». Y le rogaba con insistencia que no lo expulsara de aquella comarca. Había allí una gran piara de cerdos que andaban comiendo en la falda del monte. Los espíritus le rogaban a Jesús: «Déjanos salir de aquí para meternos en esos cerdos».
Y él se lo permitió, y los espíritus inmundos salieron del hombre y se metieron en los cerdos. Y todos los cerdos, unos 2000, se precipitaron por el acantilado hacia el lago y se ahogaron. Los que cuidaban los cerdos salieron huyendo y contaron lo sucedido en el pueblo y en el campo. La gente fue a ver lo que había pasado, se acercaron a Jesús y vieron al antes endemoniado ahora en sano juicio, sentado y vestido. Entonces tuvieron miedo. Y los que habían visto todo les contaron lo que había ocurrido al endemoniado y lo de los cerdos. Ellos comenzaron a rogarle a Jesús que se marchara de su comarca. Mientras se embarcaba, el endemoniado le suplicaba que lo admitiera en su compañía, pero él no se lo permitió y le dijo: vete a tu casa, a vivir con tu familia, y cuéntales lo misericordioso que ha sido el Señor contigo. Y aquel hombre se alejó de ahí y se puso a proclamar por la región de Decápolis lo que Jesús había hecho por él, y todos los que lo oían se admiraban. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Qué tal, queridos hermanos? Hoy, 31 de enero del año del Señor. Hagamos todas nuestras obras por amor de Dios, oh Amorem Dei. Trabajemos por construir el reino de Dios, amando con el corazón de Jesús y sirviendo a nuestros hermanos con alegría, generosidad y sacrificio. Meditemos. David subía la cuesta de los Olivos llorando, con la cabeza cubierta y descalzo. Impresiona la lectura de este episodio del segundo libro de los Reyes la frase que ha destacado: nos cerca a Jesús, pues el rey David experimenta dramáticamente el mismo escenario que será luego testigo de la traición de Judas y el abandono de sus discípulos, la persecución de su propio hijo Absalón, que pretendía matarlo. Pero la pasión de David es también la nuestra, la de tantos hombres y mujeres que experimentan la injusticia, el rencor, la traición y un sentimiento de infinita tristeza ante las contradicciones y miserias de nuestros prójimos, y a veces, como David, el propio hijo le persigue. Por supuesto, las nuestras propias. Buen ejemplo de ello es el propio rey. Por esta razón, la actitud del rey ha de ser siempre la nuestra. David hace penitencia, reconoce su pecado ante el Señor y espera confiado. Quizá el Señor se fije en mi humillación. La respuesta de Jesús, que se humilló hasta el extremo, pasando por uno de tantos, como nos dirá San Pablo, la respuesta es su amor incondicional, desmedido y para siempre. ¿Qué tienes que ver conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? El episodio del hombre endemoniado que vivía entre sepulcros es un relato que se presta a muchas interpretaciones, pero que entiendo muy actual. En la orilla del mar de Galilea es donde Jesús llama a los primeros discípulos. Sin embargo, este hombre, que estaba poseído por una legión de demonios, va corriendo ante Jesús, se arrodilla ante él y le pide que no lo atormente y que Jesús se aleje de esa comarca. Siempre el mal reconoce al bien, pero no quiere hacer las obras del bien, sino al contrario, quedarse en la oscuridad de la maldad y de las tinieblas. Y por eso Jesús le pregunta: ¿cómo te llamas? Y el demonio responde: me llamo Legión. Miremos cómo el ser humano, cuando no da cabida en su corazón a Dios, vienen legiones de pecados y de vicios, uno detrás de otro. Por eso aceptar a Cristo significa vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, cumpliendo sus mandamientos. Ya lo dirá el Padre Matovelle: el pecado y el vicio nos lleva a la nada, la virtud nos lleva a Dios. El espíritu del mal es sinónimo de muerte. Por eso aquel hombre que estaba poseído, ¿dónde vivía? No con la comunidad, sino en los sepulcros, en el sinsentido de la existencia. Por eso debemos dejar entrar a Jesucristo. Él te libera, te salva, te resucita y te da una vida nueva. Pero también es muy triste saber y reconocer esto. La consecuencia final de todo ello no es siempre el agradecimiento. Los porquerizos le piden que se vaya. Estaban espantados. A veces preferimos convivir con el mal que tratar de combatirlo. Dejamos que poco a poco vaya apoderándose de nuestro corazón. A veces, incluso y lamentablemente, perdemos o queremos perder de nuestro horizonte a Dios y vivir tranquilos en el confort del pecado y del vicio.
Por eso Jesús le pide a los que ha salvado que en vez de embarcarse con él, sean sus discípulos, sus testigos entre la gente del lugar. Todo un mensaje a los que formamos la iglesia para que seamos conscientes de cuáles son nuestros campos de misión y ser testigos de la salvación de Cristo, aún en paisajes de muerte por acción u omisión. Hoy la iglesia celebra la memoria de San Juan Bosco, todo un referente de educación cristiana de los jóvenes. Él fue capaz de descubrir la llamada de Jesús a entregar su vida por la juventud, incomprendida y falta de valores. No es fácil creer en los jóvenes. Entonces y ahora hace falta mucho amor, paciencia y compartir con ellos un horizonte de esperanza que solo Dios puede otorgar a aquellos que dan respuesta a su llamada. Oremos juntos. Señor Jesús, haz mi corazón semejante al tuyo. Reparemos. Te pido perdón, Señor, por no vivir de acuerdo al amor de Dios y ese amor expresado a los hermanos. Perdón, Señor. Ofrecimiento. Por amor de Dios, yo enteramente y para siempre me ofrezco y consagro a mi Señor, como oblación y hostia. Amén. Oh Jesús, para ti vivo, oh Jesús, para ti muero, oh Jesús, tuyo soy, en la vida y en la muerte. Amén. Acción de gracias. Te damos gracias, oh Dios omnipotente, por todas tus bendiciones. A ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Adoremos. Ven hostia divina, ven hostia de amor, ven de mi pecho perpetua mansión. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Dulcísimo corazón de María, sé la salvación del alma mía. Venerable Padre Julio María Matovelle, ruega por nosotros y por nuestra nación. María, la estrella luciente de los Andes, ruega por nosotros, por América y el mundo. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros y permanezca para siempre. Amén. Noticias del Reino de Dios. La alegría de anunciar el Evangelio. Jesucristo, el Sol de los Andes. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube Jesucristo, el Sol de los Andes, y no olvides de activar la campanilla para mirar nuevos videos.